El método científico es un proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene por tanto una serie de características que lo definen: observación, experimentación y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1.000.000 de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico. Aunque se cambia casi con cada investigación científica, el objetivo es el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por otra parte, a menudo un científico vuelve a pasar por las etapas del método científico, ya que nueva información, datos o conclusiones pueden hacer que sea necesario volver a pasar por los pasos. Por ejemplo, puede que un científico formule la hipótesis de comer en exceso acelera el envejecimiento, haga un experimento y obtenga una conclusión. A continuación, podría proceder a realizar de nuevo los pasos, comenzando con otra hipótesis, como ingerir azúcar en exceso acelera el envejecimiento. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿En qué consisten y sus características? Paso 1. Hacer una pregunta basada en la observación. El método científico comienza cuando el científico investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Ejemplos de observación y pregunta. Louis Pasteur observó con microscopio que los gusanos de seda del sur de Francia tenían enfermedades infectadas por parásitos. Un biólogo observa en el microscopio que la presencia de cierto tipo de células mejoran los síntomas de la viruela. Se podría preguntar, ¿combaten estas células el virus de la viruela? Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó, ¿qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio? Paso 2. Investigación. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder a la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se pueden investigar por bases de datos de Internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Paso 3. Formulación de hipótesis. La tercera etapa es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Ejemplos de hipótesis. Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular aprovechando el tiempo marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Los padres primerizos que han estudiado estudios superiores están en un 70% de los casos más relajados en el parto. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamiento, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esa medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podría hacer posible los experimentos necesarios. Paso 4. Experimentación. El siguiente paso es la experimentación, cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se ponen a prueba las hipótesis.
Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Paso 5. Análisis de datos. Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias como la alquimia y ciencias como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como un laboratorio o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, microscopios, espectroscopios, aceleradores de partículas, voltímetros. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más información sobre el mismo tema. Paso 6. Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos. Otros pasos son 7. Comunicar resultados y 8. Comprobar los resultados, replicando la investigación realizado por otros científicos. Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental. Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. Ejemplo real de método científico en el descubrimiento de la estructura del ADN. La historia del descubrimiento de la estructura del ADN es un ejemplo clásico de los pasos del método científico. En 1950 se sabía que la herencia genética tenía una descripción matemática, a partir de los estudios de Gregor Mendel, y que el ADN contenía información genética. Sin embargo, el mecanismo de almacenamiento de información genética, es decir, genes, en el ADN no estaba claro. Es importante tener en cuenta que en el descubrimiento de la estructura del ADN no participaron solo Watson y Crick, aunque les dieron a ellos el premio Nobel. Aportaron conocimiento, datos, ideas y descubrimientos muchos científicos de la época.
Pregunta a partir de observaciones. La investigación previa del ADN había determinado su composición química, los 4 nucleótidos, la estructura de cada uno de los nucleótidos y otras propiedades. El ADN había sido identificado como el portador de la información genética por el experimento de Avery McLeod McCarthy en 1944, pero el mecanismo de cómo la información genética es almacenada en el ADN no estaba claro. La pregunta podría ser, por tanto, ¿cómo se almacena la información genética en el ADN? Investigación. Las personas implicadas, entre ellas Linus Pauling, Watson o Crick, investigaron y buscaron información. En este caso, posiblemente investigaciones de la época, libros y conversaciones con compañeros. Hipótesis. Linus Pauling propuso que el ADN podría ser una triple hélice. Esta hipótesis también fue considerada por Francis Crick y James D. Watson, pero la descartaron. Cuando Watson y Crick conocieron la hipótesis de Pauling, comprendieron por los datos existentes que estaba equivocado, y Pauling admitiría pronto sus dificultades con esa estructura. Por lo tanto, la carrera para descubrir la estructura del ADN estaba en descubrir la estructura correcta. ¿Qué predicción haría la hipótesis? Si el ADN tenía una estructura helicoidal, su patrón de difracción de rayos X sería en forma de X. Por lo tanto, la hipótesis de que el ADN tiene una estructura de doble hélice se probaría con los resultados de rayos X. Específicamente, se probó con datos de difracción de rayos X, proporcionados por Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick en 1953. Experimento. Rosalind Franklin cristalizó ADN puro y realizó difracciones de rayos X para producir fotografía 51. Los resultados mostraron una forma de X. En una serie de 5 artículos publicados en Nature se demostró la evidencia experimental que apoyaba el modelo de Watson y Crick. De estos, el artículo de Franklin y Raymond Gosling fue la primera publicación con datos de difracción de rayos X que apoyaba el modelo de Watson y Crick. Análisis y conclusiones. Cuando Watson vio el patrón de difracción detallado, inmediatamente lo reconoció como una hélice. Él y Crick produjeron su modelo, utilizando esta información junto con la información previamente conocida sobre la composición del ADN y sobre las interacciones moleculares, tales como enlaces de hidrógeno.